La ley de Charles establece que un gas, al estar sometido a una presión que es constante, si se le aumenta la temperatura, como en este caso tenemos aquí, si hay un aumento de temperatura, aquí la temperatura va a aumentar, el volumen también va a aumentar. Entonces, la temperatura y el volumen están relacionados de manera directa, es decir, directamente proporcional. Ahora, si le quitamos el calor o la fuente de calor, lo que va a ocurrir entonces es que la temperatura tiene que empezar a disminuir. Entonces, la ley de Charles nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión es constante. Entonces podemos observar aquí que si le quitamos la fuente de calor, entonces la temperatura empieza a disminuir. Aquí notamos que la temperatura disminuye y el volumen también disminuye. Entonces, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí la temperatura, si nos la dan en grados centígrados, hay que convertirla a Kelvin. Aquí otra manera de verlo es que si aumenta la temperatura, entonces el volumen aumenta, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Y la gráfica está de esta manera. Cuando la presión se mantiene constante a estas rectas que tenemos aquí, fíjate bien, a estas rectas se les llama isobáricas. Entonces, conforme la presión aumenta, el ángulo de inclinación se va haciendo menor, y si la presión disminuye, el ángulo de inclinación se hace mayor. Entonces, nuevamente, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Por lo tanto, a partir de esto, podemos establecer que en este punto que tenemos aquí, vamos a tener que la presión y el volumen van a estar relacionados de manera directa. Por lo tanto, si de aquí despejo esta K, me queda que K es igual a volumen sobre temperatura. Es decir, en este punto que lo consideramos punto 1, si yo divido el volumen 1 entre la temperatura 1, y aquí en este punto divido el volumen 2 sobre la temperatura 2, entonces lo que voy a obtener es que estos dos son iguales. Por lo tanto, el volumen 1 sobre la temperatura 1 debe ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esta es la ecuación que generalmente ocupamos para la ley de Charles. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, un cilindro sin fricción se llena con 2 litros de un gas ideal a 23 grados centígrados. Un extremo del cilindro está fijo a un pistón movible y el gas puede expandirse a presión constante hasta que su volumen llega a 2.5 litros. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Entonces tenemos que esta de aquí es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces los datos que tengo son los siguientes. Aquí vamos a poner datos. Y tengo que el volumen 1 dice que se llena con 2 litros de gas. Entonces el volumen 1 es igual a 2 litros. La temperatura 1 es igual a 23 grados centígrados. Pero esta temperatura, recuerda que la voy a utilizar en Kelvin. Para convertir de centígrados a Kelvin le sumo 273. Entonces aquí sería 23. Sería 23 más 273 es igual a 296 Kelvin. Luego dice que el gas puede expandirse a presión constante hasta que su volumen llega a 2.5 litros. Entonces el volumen 2 es 2.5 litros. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Lo que me hace falta es la temperatura 2. Esto es lo que voy a despejar. De esta ecuación despejo la temperatura 2. Fíjate, aquí abajo está dividiendo. La voy a pasar multiplicando y esta temperatura 1 la voy a pasar también multiplicando. Entonces me quedaría así.
temperatura 2 por volumen 1 es igual a temperatura 1 por volumen 2. Como quiero la temperatura 2, esto que está aquí multiplicando lo regreso dividiendo. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2 sobre volumen 1. Entonces la temperatura 1 es igual a 296 Kelvin por el volumen 2, que es 2.5 litros sobre el volumen 1, que es 2 litros. Entonces aquí eliminamos litros con litros. Se eliminan litros con litros y ya nada más me van a quedar los Kelvin. Entonces hacemos la operación 296 por 2.5 entre de 2 me da 370. La temperatura 2 es igual a 370 Kelvin. Aumentó de 296 a 370. Si la quisiera yo en grados centígrados sería igual a 370 menos 273. Esto es igual a 370 menos 273 son 97 grados centígrados. Entonces, esta es la respuesta del problema. Aquí está, 97 grados centígrados. Vamos a ver, problema 2. Al medir el volumen de una masa de aire a 20 grados centígrados, resulta ser de 4 litros. Entonces vamos a ver los datos que tengo. Aquí ponemos datos. Tengo el volumen 1 que es de 4 litros. La temperatura 1 que es de 20 grados centígrados. Recuerda que le voy a sumar 273 para convertirlo en Kelvin, entonces sería 293 Kelvin. Dice, si el gas se calienta hasta 200 grados, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces la temperatura 2 será 200 grados centígrados, le sumo 273 para convertirlo a Kelvin y me queda 473 Kelvin. Y lo que quiero, el volumen 2, es el que no tengo. Entonces recuerda que la ecuación de la ley de Charles es así: volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces de aquí quiero despejar el volumen 2. Esta temperatura está dividiendo, la paso multiplicando. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces el volumen 2 va a ser igual al volumen 1, que es 4 litros, por la temperatura 2, que es 473 Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 293 Kelvin. Entonces hago esa operación y resulta que el volumen 2 es 6.46 litros. Entonces esta es la respuesta de este problema. Volumen 2, 6.46 litros. Problema 3. Un balón inflado con helio ocupa un volumen de 890 mililitros. Entonces los datos que tengo: volumen 1 es 890 mililitros a 20 grados centígrados. Temperatura 1, 20 grados centígrados más 273 para convertirlo a Kelvin, serían 293 Kelvin. Dice, si se coloca este en un congelador, su volumen disminuye a 700. Entonces, volumen 2 es igual a 700 mililitros. ¿Cuál es la temperatura del congelador? Entonces, lo que quiero es la temperatura 2 en grados centígrados. Nuevamente, escribo la ley de Charles, que es de esta manera: volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. De aquí necesito despejar la temperatura 2. Esta que está aquí dividiendo la paso multiplicando, lo paso multiplicando, entonces me quedaría volumen 1
por temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2. Como quiero la temperatura 2, este volumen 1 que está multiplicando, lo regreso dividiendo. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2 sobre volumen 1. Entonces hago las operaciones. La temperatura 2 es igual a 293 Kelvin, así, por el volumen 2 que es 700 mililitros sobre el volumen 1 que es 890 mililitros. Entonces hago esa operación, 700 por 293 entre 890, y la temperatura 2 es igual a 230.45 Kelvin. Como me lo pide en grados centígrados, le resto menos 273 para que ya me den Kelvin. Y entonces esto es igual a menos 42.55 grados centígrados. Entonces ese congelador está a menos 42.55 grados centígrados. Y así es la ley de Charles.